Bienvenidas, bienvenidos. Seguimos tercera temporada, 16º episodio ya. Esta vez me quedo cerca, me quedo por Coruña para hablar pues con uno de los patinadores que ha tenido más proyección, no solo de aquí de Galicia, sino nacional, sin duda, estos últimos años, como es Marco Rey. Muy buenas, Marco. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué pasa, Marco? ¿Cómo estás? Nada, yo, como siempre empezamos por los inicios, aquí también quiero ser muy, muy directo porque sí que los tengo como presentes, ¿no? Hay gente que le pregunto y no sé, pero de ti sí que te pude ver algo, pero la verdad es que nunca lo hablamos y no sé si cuando empezaste a venir por el Carre, que ahora profundizaremos un poco en eso, tú ya habías empezado a patinar ahí en tu barrio, en Coruña, porque tú eres Sí, del Ventorrillo, ¿no? Ventorrillo, Catanga, esa zona. sí, de esta zona, del 15.010, podría decirse, el código postal. O sea que esa zona. Y eso, empezaste allí, ¿no? Primero imagino pues con los colegas, estando por allí en el barrio, antes de empezar a venir a Betanzos, o ya Sí, empezaste con la gente que sí, te conocí yo, no sé. sí, resulta que nada, yo tenía el típico patín de juguete, el que te regalan así de chaval, como a que pruebes cosas y etcétera. Y nada, lo que hice fue coger ese patín, vi que a mí me molaba tirarme por las carreteras sentado por ahí con los colegas así del barrio, sin mucha más historia. Y al final, pues nada, le cogí tanto gusto que entre una cosa y otra, pues el cambio fue ponerse de pie. Y cuando me puse de pie, pues ya nada, ahí ya empezó la historia. ¿Y tenías a alguien así pues que te siguiera por allí en la cuadrilla, digamos, Ujú. había alguien más? Sí, mis amigos cercanos, al final todos éramos así un poco del estilo de que nos gustaba andar por la calle, jugar. Básicamente era eso, era entretenerse, pasar la tarde por ahí y con mis compañeros de clase, así la gente más cercana, mis amigos del barrio cercanos y demás, son las que con la gente que empecé así, jugando. Ok. Y esto pues sería 2004, por ahí, 5. Esto sería, tenía yo 12 años, tengo ahora 31. Espera, me está aquí dando un problema la aplicación, ya está. Cuando tendría 12 años. A las fechas soy un poco malo, o sea que ya ves, 31, no sé qué año era, no me acuerdo. Por ahí, 2000 y algo, luego le hacemos el cálculo, vamos a lo importante ahora. Y, y eso, pues como decía al inicio, claro, yo la primera vez que conocí así fue en el Carre, pues para quien no lo sepa, pues era una nave que había en Betanzos, ahí un poco lo que se llama ahora DIY, pues en aquella época cubierta. Y yo te hacía como de Betanzos o cercanía, porque venías con Gaspar, con Caparrós, con Titanio, que bueno, Oleiros, Betanzos, tal. Tú llegabas con ellos, pero realmente eras el que estaba viniendo de más lejos. ¿Cómo contactaste con este grupito? Pues la historia era que cuando empecé a patinar ya más en serio, entre comillas, rollo de que te gusta patinar, de que sabes que quieres invertir tiempo, que quieres, bueno, moverte con eso un poco, yo le pedí a mi padre alguna vez, o incluso con algún colega aquí del barrio de Coruña, nos íbamos hasta allí, hasta el Carre, los días de lluvia, que era como la única opción que había cercana, ¿no? De ir a patinar y nada, entre una cosa y otra, pues acabé conociendo a la peña de allí, a esta gente y era muy afín a ellos. Al final nos molaba pues lo mismo, la música, patinar, divertirnos y eso fue lo que me hizo unirme a ellos, ¿no? De ir por allí seguido, de pues, ¿qué hago hoy? Pues me voy a Betanzos, iba con ellos. Me molaba, ahí encontraba el engorile, ¿sabes? Por así decirlo. Sí, es curioso que dices también, porque sí que es cierto que llegabais todos y pues con la bandana, las camisetas negras y tal, o sea, era rollo rock, no para que la gente sepa, no era porque os molaba el rap, no, era el rock, el metal, el Sí. punk y tal, y veníais ahí en tropa y, joder, una maravilla. Claro, y de esa manera ellos me sentía así como unido a ellos, por eso nos molaban las mismas cosas, pues al final pues acabas parando con esa gente que sois pues afines, ¿no? Parecidos. Claro, Y estaban allí en Betanzos. Aquí en Coruña, pues claro, también andaba con gente y demás, pero en ese momento lo que era mi energía
la encontraba ahí, ¿sabes? Entiendo un poco que era, pues como tus colegas de toda la vida, siguen siendo tus colegas, pero claro, tienes pasiones que te arden por dentro, que son el patín, la música, y eso lo tienes en otra gente. Entonces, quizás me aventuro a decir que andabas así un poco entre dos campos, ¿no? A lo mejor entre semana con los colegas de allí y luego... Sí, podría decirse. Como de aquellas tampoco, no planificas tanto, ¿no? Es como que es lo que va surgiendo, lo que te apetece así en un momento dado, pues... A veces eso, pues al principio todo era porque igual mi padre me llevó un día hasta allí, porque conocí el sitio por otra gente o lo que sea, y luego ya pues coger el bus desde Coruña. Ya fin de semana o igual por semana aventuras también, ¿sabes? O sea, algo así. Tus padres sabían que ibas al carre, lo que era el carre, entonces. Sí, sí. O sea, porque Sí, para el ajeno ve eso y dice, yo ahí no dejo ir a mi hijo, estaba lleno de mierda, había gente viviendo allí, o sea... por suerte confiaron en que, a ver, ellos veían que lo que a mí me gusta era patinar, no había... Ellos yo creo que eso lo dejé bien claro en ese aspecto, no tenían dudas de que a mí lo que me gustase era patinar y realmente no fui una persona tampoco de esconderles las cosas nunca, ni... Entonces, bueno, confiaron en que yo allí iba a patinar. A pesar de que luego hice esas otras cosas que también... Pero bueno. Pero lo que tú dices, ¿no? Pues una relación sana con tus padres, pues siempre es más positivo hasta eso, pues tú les cuentas, confían y efectivamente tú ibas allí a darlo todo. No sé también si tendrían la misma opinión si te vieran como, eso no se me borra nunca, saltar del piso de la oficina para abajo. A ver, eso es lo típico de niño, ¿no? De que pues, no sabes ni dónde meter la energía ni el engorile y pues, miras lo más alto, miras lo más... ¿Cuál es el mayor reto para ti en ese momento? Pues venga. Y al final sí, me ponía en peligro, pero bueno, mis padres ya habían asumido que el patín iba a ser constantemente este tipo Sí, de sí, sí, cosas. fuerte. Y bueno, para relacionarlo un poco con esto, que también quería saber, pues este Ujú. es un buen ejemplo, ¿no? Repito, para la gente que no conoce el sitio, imaginaros pues una nave de lo que fue un centro comercial, pero en ese momento estaba parado, y típico que tiene escaleras que suben a una oficina en una esquina que está en lo alto de la nave. Bueno, pues tú ibas allí, que eso no tenía puertas ni ventanas, y te tirabas de ahí a saco, a plomo, hasta el suelo y seguías andando. Entonces, Eso bueno, trataba de hacer, sí. eso define un poco también lo que te quería preguntar ahora, que era eso, el estilo de, pues como solemos decir muchas veces, de barro, ¿no? O sea, ¿qué te llamó a ti? O sea, ¿eran los vídeos de la época? ¿Algún patinador? ¿Qué te definió? Porque evidentemente tú no tiraste hacia la mini rampa, como quien dice, ¿no? O sea, fuiste siempre de calle a escaleras, barandillas y tal. Ujú. Y no sé si eres capaz de ver de dónde te pudo venir esa influencia o qué Sí, patinadores de aquella época sí. te sonaban. Sí, bueno, mira, para resumir un poco ese tema, a mí la única fuente de skate que tenía, sobre todo al principio, hay gente bueno, que igual revistas o vídeos de por sí, por gente que se los habían pasado o lo que fuera, pero mi única fuente de skate en ese momento, al principio de todo, por así decirlo, que es lo que más me motivaba, era el Tony Hawk, fuera coñas. Ah, Yo jugaba en casa al Tony Hawk, al videojuego, veía, perdón. al uno, al Tony Hawk 1. Empecé por el 2, por Skater Vale. 2, que a mí ya me cogió un poquito o sea, más, era pequeño todavía en esa época. Pero empecé por el 2 como si fuera un videojuego normal. Pero lo que pasa es que luego con el tiempo, como vas eso, cogiendo el patín, no sé qué, te acaba llamando más atención, entonces seguí comprando pues los juegos, ¿no? Y cada vez aparecían nuevos skaters y demás. Y a mí los que más me llamaban la atención siempre eran los que saltaban, los que sitios altos, grabaciones de estas así como impresionantes, ¿no? Sí, Igual sí, no, sí, sí. no trucos lo más técnicos ni nada, sino lo que más me gustaba era ver Lo eso, ¿no? grande. Ver el control de la gente sobre lo grande. Con esa tranquilidad que luego veías que les grababan la cara o lo que fuera, era como, parece que lo hace a diario, ¿no? De alguna manera te generas pues, esa manera de ver el patín, de que lo que te gusta es llevarlo al límite de alguna manera, ¿sabes? En altura, en flip, Al final, yo estuve muchos años haciendo ollies y flips, que es lo que a veces le digo a la peña, porque
mucha gente se acuerda que yo saltaba alturas porque sí, o escaleras o lo que fuera. Y mucha esa influencia a través del Tony Hawk vino de Ryan Sheckler. Yo veía a ese chaval, porque como era más o menos de la edad en ese momento en el que salía el Tony Hawk, yo decía, joder, esto es lo que me mola, veo que el chaval es capaz de hacer donde yo ni me haría un ollie ni le haría para abajo, el tío se hace un flip inmenso, ¿no? Pero controladísimo y tal. Me llama mucho la atención eso. Entonces como que intenté de alguna manera mejorar el flip o saltar. Y también en un momento dado dejé de hacerlo tanto, ¿no? Pero porque de alguna manera vi que también había más cosas dentro del patín, ¿no? No solo saltar y que te doliese el talón durante una semana, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, Eso. porque, a ver, esto lo tenía pensado más para adelante, pero bueno, aquí vamos hilando según sale y luego volvemos para atrás, si te parece. Pero yo creo que he quitado el talón, porque sí que sí me acuerdo de alguna lesión tuya de quejarte, es del talón, ¿no? ¿Cómo la llevas ahora? O sea, sé que es una lesión que ha sido recurrente en ti, imagino que un día empezaría por una de esas alturas y lo vas llevando porque no has dejado de saltar ni nada de eso, pero me gustaría saber cómo la llevas a día de hoy. A día de hoy, pues como ya no salto tanto, pues bien. Bastante bien, o sea, no me da mayor problema. Pero sí que es cierto que hay veces que, bueno, que las cosas se resienten, ¿no? Igual pues no sé, una caída rara o lo que sea, pues igual te activa un poco ahí el dolor, pero no es algo que tenga muy presente en mis sesiones, ¿sabes? De pensar así. ¿Y llegaste a tener un diagnóstico de eso en su ¿Del momento? talón? No, nunca lo miré. Ya pasará. Sí, siempre igual, siempre igual. Tuve otras que obviamente sí, pero lo que es el talón siempre lo vi como algo, pues, lo que hay, ¿no? Como esto es lo que hay que vivir con ello y cuando pasa, pues patinar. Y cuando vuelve, pues Descansa. tocar la guitarra. ¿Y qué opinas de todo esto que se está, bueno, siempre hubo, ¿no? Como un poco de intención de innovar, digamos así, que si plantillas, me acuerdo de América, STI, no sé qué, ahora que hay las FP Insols y todo esto, ¿has mirado algo de eso? Nunca probé una vez unas, pero me cambiaba un poco el feeling de lo que estaba acostumbrado quizás del patín y demás, y como que no le di una gran oportunidad, ¿no? Simplemente las obvié un poco, ¿no? Como decir, más que usar esta movida es caerme menos, ¿no? Pensar o intentar hacerlo más, no sé, algo así, ¿no? Pero Bueno, pero lo que sí, por ejemplo, tampoco nunca te has tirado, aunque bueno, en estos últimos años, que luego hablaremos, pues has tenido sponsors, ¿no? Que te han dado zapatillas, pero por ejemplo, dentro del sponsor que tuvieras, no tirabas hacia el modelo vulcanizado más sencillo, rollo Vans o Slip-on, ¿no? Eso sí que no, es sí, sí. algo que las quieres un poco, no sé Sí, si es sí, sí. un poco fuertes, ¿no? Sí, cuando quizás sí que empecé a tener algún sponsor, alguna ayuda de zapatillas, ahí sí que quizás escogí un poco más lo que es, en vez de bulk capsule, el típico, la zapatilla típica con un poquito más de chicha, ¿no? Pero bueno, sí. Alguna vez con bulk también me he tirado, pero mala decisión. Ahí queda como buen consejo. Y nada, que hemos dado un poco de salto, pero yo te quería preguntar también y dejar el dato por aquí, que cuando hablamos de tus inicios, lo que tenías cerca es una plaza que tiene como un snake run, pero sería un poco optimista, ¿no? Llamarle así, quizás se le llamaba el bol de Katanga para quien lo conozca, pero para que la gente se haga una idea, es como si quieres hacer un snake run, pero con forma de S, no da más, la parte alta creo que son unos 40 o así, está al revés, es decir, la parte alta está arriba y vas para la baja, y es tan suave que aunque entres o quieras hacer rock, pues no te toca la tabla, ¿no? Esta descripción se adecua un poco. Exacto, es así. Y joder, ahí le has seguido sacando chicha según aumentaba tu nivel y le ibas sacando más partido a una cosa que prácticamente no se podía hacer mucho. ¿Tú sabías que ahí habían patinado ya en los 90? ¿Habías visto fotos? En el momento, o sea, no. No porque yo bajaba allí, como te dije, a jugar
Yo sí. del skate, de lo que es la cultura local o del movimiento, no conocía nada, no sabía nada. Todo esto me lo fue cediendo, pues, el bajar, ¿no? El ir coincidiendo con gente, pues, ya sea ahí o ya sea, pues, en aquel momento en la SCR, en San Cristóbal, Claro, o bueno, así. Pero lo que es en aquel momento, yo no conocía, no sabía que allí se había patinado skate, lo que es skateboarding. Yo veía gente allí, pues, con patines, de aquellas mucho agresivos, roller, bicicletas, pues, grafiteros incluso allí, o sea, había de todo, skate de vez en cuando. Pasaba alguna persona por allí, como tú, a veces pasabas. sí, sí, no, a mí Mm, ir así una vez al año me gusta. claro, tenemos coincidido, jolín, de yo estar por allí y ¿qué tal? Sí, Y sí, sí. aparecer tú y así, pero fuera de eso no, no sabía mucho más, no, no tenía más idea. No había visto fotos, no. Luego, más mayor, sí, ya fui viendo que tenía su historia al sitio, ¿no? Pero hasta más mayor no, no sabía. Claro. Pero bueno, eso, que lo adaptaste también a tu forma de patinar, le abriste nuevas líneas que hasta entonces la gente pues no era capaz de llegar o no habían visto, ¿no? Pues entrar desde un lado, salir del otro. Tú lo utilizaste más que nada como lanzadera, ¿no? Como kicker, desde Sí, diferentes ángulos. Pero luego sí, la pasita también le sacaste juego, pero sí que sí la manualera. Supongo que flatearías un poco por allí en las líneas que tiene mm, liso. justo, sí. Las escaleras, había escaleras también, así como un triple Ah, set seguido. También 3 escaleritas que me dieron para, pues, ir practicando, ir probando cosas. Pero lo que más, sin duda, sí que es cierto que lo usaba así como lanzadera, como tú dices. Cogía cuando nos reuníamos allí colegas que bajaban con el patín o con una bici o cosas así, me claro, encantaba a mí poner, pues, patines o bicis o cosas para ir como intentando superar, ¿no?, la altura. Era la única manera que tenía también, porque yo si saltaba sin nada, no, me daba la impresión de que no subía, ¿no? Era como, necesito algo, ¿sabes? Y en base a eso, pues le fui encontrando el punto a salir de la rampa y eso. Sí. quedó bien aprovechado. Y ya lo último de este sitio, porque yo cuando empecé a ir a patinar por Coruña y supe del sitio, yo me acuerdo que me decían, cuidado ese sitio, tal. Yo nunca tuve ningún problema ahí. ¿Tú crees que antes se decía así, pues que tu barrio era zona chunga, zona peligrosa o nunca escuchaste eso? O sea, A yo no, ver, me lo dime. decían antes, ahora ya hace tiempo que no, pero yo nunca he vivido nada raro ahí, o sea. Sí que es cierto que cosas pasaban. ¿Por qué? Porque más hacia arriba de mi barrio, como yendo hacia arriba del todo, ¿no? Porque está en cuesta, pues arriba del todo había un sitio que llamaban Penamoa, Ujú. que era como un poblado chabolista, y vendían droga y todo esto, ¿no? Que se sabe de este tipo de sitios. Y claro, todo eso traía, pues, que como era cerca, Ya, bastante cerca, pues traía este tipo de cosas que pueden rodearle, ¿no? Pues algún palo a gente que va claro. y no sabe del todo lo que se puede encontrar. O, bueno, como tú, que fuiste 1000 veces y no te eso también puede pasar. Pero si te da la casualidad de que igual, pues algún drogadicto que subía, bajaba, pues Ya. depende, todo esto ya sabes, ¿no? Pues como te puede pasar en cualquier lado de la calle, allí donde vayas, que pues igual coincide, que cerca hay un sitio que, pues que no es, por así decirlo, más amistoso, pues siempre se pueden dar este tipo de cosas. También había chavales jóvenes que vivían arriba en el poblado, entonces a veces se podían dar estos conflictos, ¿no? De, por así decirlo, de grupos, ¿no? De que bajan unos cuantos y vosotros estáis unos cuantos y Ya. no sabes muy bien cómo va a pasar, pero que obviamente algo puede pasar. Pero nada, a nosotros, como siempre vivimos aquí, siempre fuimos conscientes de todo eso y demás, y nuestros padres siempre nos avisaron mucho, fuimos haciendo. Con eso no tuvimos problema. Siempre se dieron algunas cosas, pero Sí, sin más, por como eras de allí, me estaba acordando de las primeras veces que fui por allí y eso era lo que me decían, pero ya me imaginaba que, porque yo lo que viví no era nada de eso. Pero bueno, volviendo al tema de skate ya, pasan unos años y bueno, tú sigues mejorando, supongo que lo irías notando, ¿no? Que había una evolución, pues eso, cada vez saltabas más, podías meterle un flip, tal, no sé qué. Y yo creo que un poco, y aquí me dices tu percepción o cómo lo viste,
Yo creo que un poco el año clave, así, sería 2015, 2016, un poco por el marisquiño aquel que había como un kicker y hiciste un flip eso, desde la lanzadera del Juba, lo más alto, perfecto, tal, y de repente fue como que la peña se empezó a quedar con tu nombre. Yo lo veo como ese momento clave en que la gente empezó a saber de ti, ¿sabes? Porque por allí ya sabíamos que ibas a más, que estabas planchando, pero de repente en ese marisquiño el flip super tocho y además coincidiera el año del Master Week, creo. Entonces, confírmame tú o si lo ves así también, como que de repente ese un poco fue el año o la época clave, no le vamos a poner justo 2016, ¿no? Pero ese periodo de ese marisquiño y luego ir al Master Week, cuéntame un poco de esas dos. Pues sí, o sea, se podría decir que de alguna manera tuvo un impacto, ¿no? Ese kickflip. Obviamente todo eso es ajeno a ti, ¿no? Porque tú no sabes cómo puede ser si lo han visto tus colegas y ya, o si lo han visto. Entonces, todo eso con el tiempo, pues quizás te va llegando de alguna manera, porque es así. Pero para mí en el momento tan solo había hecho un flip un día en el que tampoco me estaban saliendo las cosas muy allá. Yo me acuerdo de estar pateando la ronda y demás y no recuerdo que fuera una ronda de esto que dices, guau, qué bien me ha salido, lo que sea. Simplemente ese flip lo tenía un poco en la cabeza, ¿no? Me apetecía probarlo en algún momento y tal, y como vi que esa ronda que había hecho no había sido pues lo mejor, ya dije, vale, voy a dar y que sea lo que sea, ¿no? Y salió, por suerte salió, y nada, al final me quedé con eso, con la sensación de que salió y tal, pero tampoco pensé que eso, pues, al fin y al cabo, allí el marisquillo patina gente pues, que tiene mucho nombre, o que, me acuerdo ese mismo año, que no estaba Aurelien Giroud y gente de ese calibre, o incluso, bueno, gente de ese calibre. Y yo dije, va, por un flip, tampoco, ¿sabes? No hay mucha historia. Aquí la peña está haciéndose Swiss Baselipes. Pues nada, al final sí que es cierto que de alguna manera la gente pues había molado ese flip. No sé cómo sucedió y eso, pero sí, de alguna manera llegó a alguna gente ese flip. Y nada, lo del Master Week, casualmente, creo que sí que fue ese año, 2014, juraría, por ahí, va, no sé, algo así. Y claro, justo, pues casualmente me dejaron, o sea, me aceptaron para ir al Master Week y demás, entonces fue como igual se juntó un poco esas dos cosas y bueno, así fue, así sucedió. Tampoco te sabía decir en ese momento porque no, por así decirlo, no sabía si le gustaba o no le gustaba a la gente mi manera tampoco me lo preguntaba, yo patinaba y Ya sabes lo tuyo, claro. claro, sí. Y en ese Master Week, ¿recuerdas así alguno de los compañeros que fuisteis en esa jornada? Sí, el Denis Cuerdo, gallego, Rafa Cort, ¿quién más habíamos sido? El Krasimirov de Barcelona. ¿Quién más? Cristian Estrada, lo recuerdo por allí, no sé. ¿Quién más? Adri, no me acuerdo del apellido. No me acuerdo mucho más. Es que hace tiempo. De verdad, una memoria. Pero ya has dado nombres ahí para que la gente se ubique también, pues un poco eso con las edades, con la quinta, ¿no? Porque si alguno así escucha esto, a veces sí que es normal que pues las charlas al final suelen ser con gente más mayor, que tampoco eres un chavalín ya, ¿no? Pero sí que dentro de los que pasan por aquí, pues eres como una generación así más joven que la mayoría. Y que recuerdas así la experiencia, ahora que ya ha pasado pues unos 10 años de ese Master Week, ¿lo recuerdas con cariño Sí. especial o también así sin más, patinaste y lo pasasteis bien? O... Sí, o sea, recuerdo obviamente que fue como el primer contacto con lo que exige ese movimiento, el patín, producir. Y también fue la primera vez que vi
lo que cuesta, ¿no? Pues realmente sacar trucos, moverse por la calle, que las cosas salgan como tienen que salir, que todo funcione, ¿no? En el spot, el truco, etcétera, ¿no? Quizás lo que más me recuerdo es ese impacto, ¿no? De decir, siempre me gustó esto, siempre quise poder producir patín y tal. Y eso fue una de las primeras impresiones que tuve, ¿no? Lo que realmente, lo que cuesta, que es difícil, ¿no? Que a veces ves un vídeo de 1 minuto y salen los trucos seguidos, pero realmente no ves, ¿no? En plan, lo que cuesta. Ah, Y obviamente, claro que recuerdo con cariño la experiencia porque fue de estas experiencias así como de apertura, ¿no? De también ver cómo son las cosas, la gente que suele patinar, ¿no? Que os conectan de alguna manera desde lugares diferentes, ¿no? Con este tipo de aspiraciones que tenéis de, pues, ir a saco, ¿no? Pues obviamente sí, lo recuerdo con mucho cariño. claro, a ver, un poco la idea del evento es eso, ¿no? Es como a los que pueden echarles un cable para empezar a funcionar. Y también luego eso, pues los que quieran, digamos, jugar al juego, como decía un amigo, ¿no? Pues que sigan. Y el que dice, no, esto no es para mí, yo prefiero seguir chill, me lo pasé bien o tal, pues también sigue en su Claro, camino. Pero, claro. digamos que entonces, claro, porque tú antes de ir ahí sí que habías grabado algo, por ejemplo, con Javi, con Moleque, ya habíais grabado alguna cosa, pero entiendo que es un ambiente más distendido, que tú te ponías a prueba y tal, pero era con un colega y Sí, todo eso. claro, claro. Amistoso, ¿no? Algo amistoso, como en queda con un amigo y decidís qué os apetece hacer esa tarde, pues al final pues vais a grabar unos trucos. Pero sí, la diferencia es esa, que al final, pues, como puede ser en un equipo, en una marca, en un momento dado, ¿no? Que pues obviamente conoces a la gente, veis que pues hay que ir a spot para estas personas, luego otros spots para los que queréis patinar esto. No, pues hacer que todo esto se equilibre, que todo esto funcione, más allá de lo que decías de grabar con Javi, ¿no? Para Moleque. Eso era, hombre, eso sí, obviamente fue mis primeros pasos, ¿no? Como para grabar algo. Él me abrió esa puerta, ¿no? Pero claro, es diferente porque estáis haciendo en Coruña, amigos, todo el tiempo del mundo. Y luego vas al Dog Week, o sea, Master Week, y te encuentras con eso, que claro, diferentes personas, diferentes perfiles, diferentes maneras de patinar, y que al final eso entra en lo que dices tú del juego, ¿no? Cuando te quieres, pues quieres dedicar tu tiempo un poco a producir, a que de que eso salga, pues es lo que te encuentras, que hay dificultades, ¿no? No lo digo de manera fea, ni de manera... Sabemos las que son. Pero hay dificultades, obviamente, ¿no? Y eso es lo que te enseña, creo. Creo que te hace, pues, ser consciente, quizás, de... Y lo divertido que es también, que no decir que todo es muy difícil, es divertido. Todo esto es divertido, obviamente, para el que lo esté viendo esto, que no se piense que es, qué difícil. Obviamente es difícil, pero a aquel que le gusta lo que hace, pues lo hará encantado. Y a partir de ahí, pues pongamos de esa época, ¿no? Pues ponemos estos dos eventos por poner así clave, digamos, pero empiezan también a llegar pues un poco las ayudas, ¿no? Y yo creo que aquí también uno de los primeros en apoyarte fue Óscar de Bazba, ¿no? Ujú. Sí, Que vio ahí que te veía dando caña y bueno, yo creo que de aquella pues Bazba también estaba subiendo mucho, ¿no? sí. Y empezaste con ello hasta el día de hoy, ¿no? Pero ¿cómo fue esa primera relación con Óscar, con Bazba? Todo, creo recordar que todo empezó por un campeonato que había habido en Santiago, que hasta creo que habíamos coincidido tú y yo. Sí, también estabas. Uno que eran como Compostela, unas... ¿Perdón? un Compostela Skate. Puede ser. Eran unos... Era como una plataforma. Eran unos jubas y 4 escaleras o algo así, en madera. Y había conciertos y demás. Era un sitio interior, me Sí, acuerdo. Era en Compostela, puede ser. sí, hubo dos, uno que vinieron un par de brasileños también, Roger Me acuerdo. Silva y tal, que Ujú. tenía el suelo creo azul, y luego hubo otro que era en un suelo de parqué, no sé a cuál de los dos, sería en el azul.
que tenía el rail en bajada. No, Y creo que era el sí. Es que no sé si era el compost, es que no me acuerdo exactamente qué evento era, pero. yo creo, pero bueno. ¿Eh? Si era en un pabellón cubierto, Sí, yo pues había debería sido ser. Pues ahí me acuerdo que ahí empezamos a hablar y todo eso. Bueno, de a ver qué tal, qué apetecía, qué onda. Y nada, al principio súper bien, claro. O sea, muy bien. No, sé cuál era. Era el Music Wave Fest, que Oscar montara Eso, las 4 salas con el Juba, no había más, era como un best tricks allí, y luego eso. tocaban The Hives y más grupos, vale, Esa vale, vale. historia, esa Sí, sí, historia. de AMI, vale, vale, o sea que fue ahí. Sí, ya ni me acuerdo qué año, es que no me acuerdo las fechas para nada. Fatal. Pero como hubo una edición de ese festival, se puede mirar y aparece. Aparte Eso. yo tengo alguna foto también de ese día y se puede buscar, pero vale, que fue ahí. Sí, 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 sí. Sí, a partir de ahí. Ujú. Y nada, Ok. pues eso, me empezó a ayudar con ropa, con material y súper bien, obviamente, sí. Porque la marca de aquella entonces, pues sigue siendo también de ropa, ¿no? O sea, para el que no conozca, pues es una tienda que es tienda, pero tiene su propia línea de ropa, que yo creo que es lo que más vende, pero también Sí, tiene tablas, tiene ejes, ¿no? Tiene una pequeña sí, parte de skate, con que también te sí, ayudaría con eso al principio, con el material. sí, claro, claro, siempre. Y luego ya Por eso, dime. entraron quizás, pues, marcas más específicas, como pudieron ser Hart o DC, ¿no? Sí, sí, eso viene un poco más tarde. No sabría ubicarte tampoco de qué año, igual 2016, 17, algo así. DC fuera porque luego más adelante Dogway iba a hacer un vídeo de skaters nacionales Mm. y querían contar conmigo dentro de ese vídeo y de alguna manera DC le interesó mi manera de patinar y que apareciese con DC en ese vídeo y así fue. Y Hart, ahora que lo mencionas, fue el día del flip, justo. El día del flip Ah, del Marisquiño. Más tarde, pues Alex Braza me comentó si me apetecía, pues que me ya. echaron un cable con las tablas y demás. Sí, justo fue ellos. Ese flip fue relevante, o sea, queda Sí, con... sí, sí. Yo te lo preguntaba así porque desde la percepción que tenía que fuera, desde fuera, era esa, ¿no? Pero seguro que tú lo habías notado y bueno, ahí están los hechos. Es Sí, sí, curioso. sí. Y claro, con Har recuerdo que grabaras también un introducing ahí con trucos en Coruña, trucos en algún viaje, tal, ¿no? Esa partecilla quedarás a gusto, con ese introducing, ese mini part ahí. Mm, Digo parte mini part porque no era dentro del vídeo Dogway, ¿no? Esta era una parte como de sí, presentación, pero era sí, sí. solo de trucos de caza. Bueno, eh, si quedé a gusto, pues, hombre, siempre te gustaría hacer más, ¿no? En plan, esa sensación de que podías haber hecho más o mejor, siempre la tienes, supongo. Pero bueno, obvio, dentro de aquel momento y todo, pues sí, súper contento, obviamente, de que fuera para adelante así. Claro. Pero mm, Y siempre el se vídeo puede que haber hecho. decías, Dime. sí, no, perdona, que te decía, el vídeo que decías era el Dogway 11, creo, ¿no? Que se llamaba Scene, como escena, Sí, ¿no? Lo que te decía sí. de patinadores nacionales. Y ahí, para ese vídeo, si no recuerdo mal, hicisteis 2 o 3 viajes, ¿no? No sé Sí, si Valladolid, Burgos, algo así un poco menos sí, habitual, alguno que irías a Barcelona. ¿Cómo fue el sí. proceso de grabar para un vídeo Dogway? Pues moló porque eso, había su tiempo, había tiempo para hacer las cosas, para ir a Valladolid, a Burgos, a eso, a Barcelona, y hacer los tours. Yo estaba engorilado, porque yo veía que iba a tener un vídeo, me apetecía tener un vídeo así, una parte que contasen contigo, eso siempre mola. Y el proceso, pues me gustó moverme, quedar con la gente en una ciudad, quedar con la gente en otra, y también conoces gente, ¿no? Dentro del patín nacional.
Me moló la experiencia, la verdad. Fueron risas. La única historia fue que, así como hacia el final de lo que. Hacia el final de la época de grabar y demás, me lesioné bastante feo ahí en Madrid. Me acuerdo de un viaje a Madrid que me fastidié la rodilla y el pie. Y nada, eso me tuvo así un poquito alejado una temporada y tuve que dejar la parte como la tenía, Vale, porque no pudo ser más. claro. Tú contabas de aún tener un tiempo más, tenías cosas, pero tenías en mente Sí, más trucos, más viajes y se quedaron un poco colgados, ¿no? se quedó, sí, lo que tenía. O sea, había cosas, pero Ya, bueno, estamos buscando, pues eso, acabar la parte, pues, como Dios manda, pero más no pudo ser. ya, entiendo también que tenían un deadline, ¿no? Y tampoco Claro. mejor estirarían un poco más, pero si ya veías tú también que iba para largo, ¿no? Porque ¿qué tipo de lesión fue? Pues tuve esguince en la rodilla de ligamento y rompí un hueso del pie de esto, el metatarso se llama, ¿verdad? Sí, Metatarsiano. uno pequeño. Uno de estos que conectan el pie con el dedo, ¿no? Pues el segundo. Y pues eso fue la misma lesión, bastante aparatosa, allí en el puente Juan Bravo le llaman, ¿no? Juan Sí, Bravo, allí en Madrid, cierto, donde patinaban en los 90, ¿no? Con los jubas, las alturas. allí fue. Y nada, intentando eso, un backside 360 por encima de uno de esos jubas, uno de ellos como que, no recuerdo bien si tocó o se me despegó en el aire, nada más le di como el giro y me perdí en el aire y todo por no pisar el patín. No sé qué hice con las piernas, que caí encima de la pierna retorcidísimo y ya tuve esas dos lesiones a la vez. Y nada, pues ya, obviamente, iba para largo. Se veía. Tuve suerte que esto, no sé por qué, pero ese mismo día, el día que me pasó eso, me hice una resonancia allí en Madrid. Que luego para otras lesiones, nunca en mi vida al instante, nunca. Pero bueno, Bueno, allí así fue. a lo mejor lo vieron ahí de urgencia, ¿no? Llegarías bastante jodido y Sí, llorando, llorando. entonces, bueno. ¿Has vuelto a Madrid desde aquella para quitarte la espinilla? No hacer ese truco, pero digo, Ah, sí, 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 claro. No, o sea, allí no patiné más. ya. A ver, el sitio ese ahora ha sufrido unos cambios. Yo estuve el año pasado y ya hay algunos cambios, también hay un bordillo nuevo y tal, pero bueno, que eso, que ha cambiado un poquillo, como todo. Y ahora que tocamos esto de Madrid, de volver y tal, pero también con este balance de, por ejemplo, haber ido a Valladolid, Burgos, tal, no sé qué, algún sitio que te llamara especialmente la atención. Sé que a Barcelona también acabas volviendo de vez en cuando. ¿Es donde más te mola ir o todos por igual? Bueno, hasta hace unos años, bueno, hasta hace un par de años, sí, año y pico, así. Solía ir mínimo 2, 3 veces al año a Barcelona porque es un movimiento pues interesante, ¿no? Pues si quieres seguir en movimiento, apariciones y pues eso. Y también porque amigos allí, obviamente. Pero bueno, sí, era una rutina, ¿no? Así anual de ir 2, 3 veces, a veces 5, 4, pero eso, mínimo un par de ellas ir por allí para pues mantener el contacto con lo que es todo esto. Claro, pero en ese punto no te llegaste a plantear nunca ir a vivir a Varna, ¿no? Me lo planteé, bueno, infinitas veces. Vale, vale. Pero yo antes, bueno, justo hasta este año, en enero, yo tenía un perro bueno, que a mí se me iba la vida en él. No, nunca pensé más allá de, por ejemplo, irme a Barcelona, sí, pero el perro, ¿sabes? ¿Qué hago? Entonces siempre al final acabé pues tomando las decisiones que iba viendo en el momento. Ya te digo, yo de organizar muy a la larga, no, pero de ir así paso a paso, ir haciendo, intentando hacer las cosas. Entonces, nada, el perro siempre fue una prioridad para mí, porque es así. Siempre pensa. Y bueno, me preguntarás, ¿y por qué no te lo llevaste para allí y tal? Bueno, porque también mi perro tenía una relación muy interesante con mi familia. Entonces era como una situación un poco de tener que separar algo siempre, ¿no? Para que
todo fuese de la manera que yo quisiera, ¿no? Para que todo fuese de la manera, pues me quiero ir a Barcelona a vivir con mi perro y da igual todo. No, al final no tomé esa decisión. Fui haciendo mediante eso, pues las cosas que iban surgiendo y sin olvidarme de mis responsabilidades aquí en Coruña, que las tenía, claro. Claro, sí. Pero eso, yo creo que también eso, el ir allí, por ejemplo, pues aunque no estés allí, pero si vas con un periodo que tienes pues vacaciones o libre o tal, también aprovechas mejor que a lo mejor luego vas allí y te acabas enfrascado en un curro, que acabas cansado y estás allí, pero haces menos que yendo a tope. No sé, es una reflexión personal que hacía yo también en mi relación con Barcelona. Claro. Y luego que, bueno, que yo al final vengo de Coruña, de aquí en Galicia, ya sabes, el modo de vida es más tranqui, creo, ¿no? De primeras, pues se nota, ¿no? Que aquí yo, por ejemplo, estoy a 10 minutos de bajarme a la playa, una playa Riazor tranquila, o al Portiño, que pues igual en 20 minutos estoy allí, no hay nadie y estoy al lado del mar, en las rocas. Todo esto también lo aprecio mucho, ¿sabes? En Barcelona lo hay, sí, es un lugar maravilloso, lo que pasa es que hay más gente, es otra energía, otros tiempos y demás, y bueno, sé que me podría haber acostumbrado a ellos, me gusta también, pero es que la casa es la casa. A mí Galicia, Coruña, la comida, todo, la familia, es muy importante para mí, ¿sabes? Una prioridad. Cada uno es de donde es y bueno, aquí por poner un hándicap, yo creo que coincidimos un poco todos pues con lo de la lluvia, ¿no? Que pues últimamente pues ya va habiendo indoors o tal, antes había el carre, cada uno se busca la vida, ¿no? Durante las épocas como sea, pero bueno, sí que a veces pesa esos meses de lluvia y lluvia, ¿no? No sé si te afecta mucho o lo llevas bien, pero para los que patinamos aquí, a veces va a negar, se hace duro, ¿sabes? Siempre también me ayudó un poco a equilibrarme, ¿no? A no ser 100% la exigencia de estar todos los días montado en el monopatín, porque, bueno, hay gente que sí, que le encanta estar todos los días entrenando, o lo que, como le quieras llamar, patinando o yendo a producir, o simplemente bajando a flatear, lo que sea. A mí me gusta mucho, pues, disfrutar del patín, ¿no? Entonces, en el momento en el que priorizo que todos los días sea skate, todos los días sea, pues por lo menos tengo que bajar una hora, ¿no? Quizás dejo de disfrutar, ¿no? Entonces me ayuda la lluvia en ese aspecto de, bueno, pues mira, paro, hago otra cosa, dedico tiempo a otra cosa, y que también hay más cosas en la vida, ¿no? Que solo una dirección, una cosa. Y nada, eso, pues la lluvia sí. Podría decirse, el día que te apetece patinar, putada. Pero bueno, también te ayuda a descansar cuando no eres capaz tú de parar, de ponerte un ritmo o de... Sí. Para sacarle una parte positiva, es esa. La negativa es que, bueno, si te coge un mes entero de lluvia, pues estás jodido. Pero hablando así de otras cosas y tal, también se me viene a la mente otra cosa que quería comentar y siendo ese tu estilo de patinar, pues que requiere mucha energía, eh, ¿tienes algún complemento físico, digamos, de ejercicio físico, alguna rutina, gimnasio, algún otro deporte que suelas complementar con el Sí, patín? ¿Eso es desde hace tiempo o solo ahora? vale. Bueno, cuando más saltaba, que es eso, desde mis adolescencia hasta mis 25, por así decirlo, por poner una edad, normalmente en esa época no... Yo siempre fui una persona que me encantó los deportes, ¿no? De hacer todo tipo de ejercicio, mover, lo que sea, con mis colegas, pasármelo bien, bla, 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 bici, lo que sea. Pero no tenía una rutina, ¿no? De decir, pues hoy toca estiramientos, hoy toca fortalecer. No, nunca tuve, bueno, hasta más adelante. Luego, pues empecé en Pilates porque me propusieron, ¿no? De, mira, ¿quieres probar el Pilates y demás? Y bueno, hacía medio una ayuda, ¿no? De aquí a nivel local, de probarlo y demás. Y estuve años yendo seguido.
Y bueno, con épocas de más o menos, pero de estar dándole caña. Y también tuve una época de darle caña a calistenia, de las barras y salir a la calle ahí a las barras y demás. Pero lo que es una rutina 100% marcada de esto es lo que hago para estar mejor, no, no la tuve. Nunca me la impuse así, ¿sabes? Siempre, pues eso, energía. Invertir tu energía en moverte, en pasarlo bien, en jugar. Siempre fui así. Nunca me quedé quieto. Por eso Claro. que siempre más o menos me mantuve, pues eso, con ejercicio de lo que fuera, vamos, de bicicleta, lo que fuera. Vale, vale. Activo, digamos. Actividad, sí, actividad física. Bueno, y, nada, siguiendo con toda esa, digamos, evolución temporal y tal, pues los apoyos que comentábamos. Actualmente, ¿cómo estás? Creo pues que te echa un cable Cariuma, ¿no? Con las zapas. Sí. Creo que una distri con el material, no sé, ¿cómo estás ahora así de apoyos? Bueno, bien. Yo creo que no me falta de nada porque eso, para el tiempo que llevo 2 añitos, un añito y pico, un poquito más, lo que es desconectado de producir, de moverme, pues un poquito más disfrutando de estar tranquilo, de disfrutar de patinar cuando yo quiero y demás. Y bueno, hasta por eso tengo bastante suerte que me sigan apoyando ahí, pues con material y demás. Mis apoyos, pues bueno, los que tenía hasta hace un par de años. Bazba, Cariuma, Thunder y Speedfire a través de Collective y Arrow, de Vale. rodamientos. Pero bueno, ya te digo, todo lo que es esta época está un poquito más, pues a mi bola, un poco más desconectado, sin ninguna exigencia de ningún tipo ni nada. Entonces, Y bueno, coincide un poco eso quizás desde que fuiste a Tampa. Al volver de Tampa fue como un poco más chill, ¿no? Más o menos, que de eso no hablamos ahora, porque bueno, me acuerdo que te hiciera así también para el blog unas preguntillas y tal para contar la experiencia y la dejaré por aquí porque el que quiera saber más, pero bueno, pero que no se quiera molestar mucho y tal, un pequeño resumen así, pues hace la del año pasado, no, fuera el anterior, fue el año hace dos creo, sí. hace 2 fuiste al Tampa Am, ¿no? Te llegó una invitación y... Bueno, fue porque, si quieres te cuento un poco cómo fue Claro, el porque aunque lo ponga por aquí, para el que no quiera leer, pues mejor de tu voz. Vale, fue todo pues una especie de reto, ¿no? Que yo me puse en un momento de que tenías ganas de probar, de moverte, de hacer cosas y demás. Y vi que a través de... Había un DAM AM, de esos que organizan, y había uno en Europa, en Países Bajos. Y dije, joder, estuve informándome, aparte de una época que me apetecía así como un poquito más abrirme a quizás algún campeonato o demás, y vi que los finalistas del DAM AM se clasificaban directamente para el Tampa. Y dije, bueno, vamos a probar, me apetece probar, tengo ayudas, o sea, me puede echar una mano para ir al campeonato, todas estas cosas. Y dije, pues venga, voy a dar caña. Fui al Dama M y sorprendentemente me salió pues más o menos bien, que acabé entre los 10 primeros de alguna manera para ir al Tampa M, ¿no? Ok. Y nada, así fue. Pues fue pues una especie de reto personal. Dije, me apetece probar, a ver si soy capaz, a ver si pues un buen día, puedo tener un buen día en un campeonato o lo que sea, y a ver si puedo ir hasta allí, hasta el Tampa. Pues con la suerte de que más o menos bien me salió el DAM Sí, sí. y me clasifiqué. Entonces dije, bueno, pues como experiencia, ¿no? Más que nada como una experiencia que me apetecía vivir, y le di para adelante con ese tema. Por eso acabé allí, no por otra cosa. Claro, sí, sí, por una clasificación previa. Sí, Y, y nada, allí tampoco, o sea, fueron unos días, ¿no? Entre ir, lo que habíamos comentado, pues un poco lío, porque hay un montón de peña, no puedes casi ni probar. Se acabó, pero bueno, justo encontraste allí con buena peña y se veía que lo pasaste guay y sí. ya.
sea, el objetivo, que era la experiencia y pasarlo bien, se consiguió. Check, sí. Eso fue lo bueno, lo que más me gustó de la experiencia es eso, pues encontrarte a la gente, ¿no? Encontrarte gente ahí con la que te unes porque estáis haciendo lo mismo y de alguna manera habéis acabado ahí y te lo pasas bien porque estás valorando la situación en la que te encuentras, ¿no? Porque no todos los días vas al Tampa, por lo menos yo, ¿sabes? No toda, la única vez que, ¿sabes? Entonces disfruté eso. Luego, más allá de haber hecho los trucos o no, pues bueno, eso, pues no metía tanta importancia. De decir, No, va, no hice lo que me gustaría haber hecho. No, vale, pero sí hice lo que me gustaría haber hecho, que era estar allí, entonces ya está. claro, sí, no, totalmente positiva. No sé si quedaste también así, a modo de curiosidad, ¿no? En contacto con alguno de esta gente que coincidiste allí, pues yo qué Sí, sé. Coincides con uno, luego resulta que viene a España, hey Marco, estás por ahí. sí. Sí. José Cantillana, un chileno, justo uno, que fue uno de los con los que estuve, gracias a Cariuma, bueno, que nos dieron la estancia allí y los movimientos y demás, se portaron súper bien con nosotros porque, ya sabes, allí en Estados Unidos no es igual que pues aquí, que igual puedes ir andando a un lugar, que puedes... Ya, no hay. Allí, pues nada, se portó muy bien en ese aspecto Cariuma porque nos movía de un lado a otro, al Tampa o lo que fuera. Y nada, pues me quedé con el contacto de esta gente con la que compartí allí todo esto. Y ya te digo, sobre todo con José, que se vino a vivir a Barcelona después. Ok, vale. Otra visita más que hacer cuando vas a Barcelona. Claro, Bueno, sí, allá se junta patinando y no hay que visitar a nadie. claro, sí, básicamente. Y pues eso, después más o menos de esa época, un poco más de chill y hilando también en el tiempo, coincide con que más o menos pues aparece la remodelación de Iris, que también fue como otro punto a señalar, ¿no? Pues sin duda en la historia del patín coruñés, ¿no? Pues la actual skate plaza que hay, estuvieron Gaby ahí, La Peña, bueno, tú, Bruno, todos estuvisteis ahí Todos. involucrados de alguna otra manera, ¿no? Sí, Y que con la ayuda pues de Dani, que cogió el proyecto, pues quedó una cosa muy funcional. sí. Y ahí hubo ese, no sé cómo llamarlo así, porque yo aún estaba mal de la espalda y como que no apetecía mucho por allí, pero un revival así local, ¿no? Puede ser. Se podría decir, sí, porque lo que habíamos estado haciendo los últimos años era ir a patinar a la Plaza Pontevedra, que, bueno, para el que no la conozca, es una plaza céntrica en Coruña, que tiene bordillos y, bueno, típica plaza así de banquitos, bordillos y así. Y es lo que básicamente estamos haciendo, ir a flatear, ir a patinar los bordillos y demás. Pero claro, estamos un poquito ya, ¿sabes? No, y lo No que harto. pasa también de la Plaza Pontevedra, que yo le veo, tiene una historia también del skate en Coruña, la que más, ¿no? Porque antes de lo que es ahora, pues en los 90 era de otra forma, pero también era el epicentro. Pero lo que yo veo que también, al ser céntrica, es un poco jaleo, porque siempre hay gente pasando y, Sí, claro, bueno, siempre hubo eso. Siempre hubo el movimiento de, claro, de gente viniendo de aquí para allá, de allá para aquí, hasta que en algún momento la gente entendió que teníamos nuestro espacio ahí en la plaza. Ujú. Pero bueno, siempre, obviamente, lo que se está en la calle, ¿no? Pues movimiento de gente, de niños, de pelotas, de policía a veces, ese tipo de cosas. Y nada, pues Iris fue una suerte, porque obviamente llevamos mucho tiempo queriendo pues algún lugar, ¿no? Para pues patinar a gusto, con módulos, con las cosas, con barandillas, con las cosas que más o menos nos gustasen a nivel general a la gente de aquí. Y tuvimos la suerte de tenerlo. Porque Iris, te guste más, te guste menos, tiene de todo. Tiene para patinar calle, tiene para patinar bowl, tiene para patinar bordillo, para patinar barandilla, escaleras, cuba, hay todo. Entonces, para una ciudad del tamaño en la que vivimos y la gente que patina es brutal. O sea, quiero decir, este sitio es lo que nos hacía falta exactamente. Claro. Y bueno, yo creo que la prueba también es que pues has aprendido trucos nuevos últimamente. Ahí a Sí, veces subes agua, uno nuevo, tal, pumba. sí, Y claro, el tema de, claro, en la Plaza Pontevedra,
pues no ibas a aprender Healthy Croquet en baranda, pues porque no había baranda. Entonces, tener una cosa buena, pues también se nota, ¿no? Te amplía, sí. Y te da ganas de probar, obviamente. Claro. Que bueno, también antes de eso, pues estaba Los Rosales, que también tuvo su Sí. época, Sí se que es hizo. cierto. También era, y es, que ahí sigue, bastante grande y tal, sí que pues de la zona en la que está y el tiempo, pues se erosionó un poco, pero también era un diseño ya potente que también Sí, marcó tiempos ahí en sí. Coruña, joder. Sí, nos dio muchas patinadas, obviamente, y muchas quedadas, incluso eventos allí. O sea, Los Rosales fue lo que vino para tenernos una época larga también, pues obviamente un lugar para nosotros. ¿Qué pasa con este sitio? Que la mayoría de veces, o sea, la mayoría de días que pues igual se te planteaba ir a Los Rosales, llegabas allí y hacía un viento increíble. ¿Qué pasa? Que está justo al lado del mar, a una altura. Normalmente a lo del mar suele azotar el viento, depende el día, depende la época, pero normalmente siempre teníamos viento allí. Condiciones un poquito fuertes. Entonces el parque también se fue pues desgastando el suelo, todo. Sí, porque Y estaba guay, o sea, y está, quiero decir, había también un poco de todo, era amplio, buena iluminación, sí, pero eso, lo que dices tú, al final la ubicación pues condiciona un poco. fastidió un poco lo que es pues igual que perdurase eh, el ir allí seguido, ¿no? O el ir, pues, ¿a dónde vamos? Que Rosales. acabarás llevando a la Plaza Pontevedra, que era en el centro, estás a gusto, puedes ir a pillar unas patatas, volver con la gente, pueden venir tus colegas que no patinan, que van por allí a ver al cine, te quedas un Exacto. rato. Sí, sí, sí. Bueno. Nos abrió eso, claro. Ir más a la plaza, pues igual un poco más social, lo que tú dices, sí, más movimientos en general. Bueno, luego también por cerrar la etapa así de parques en Coruña, así con el de Iris apareció el de Cuatro Caminos debajo del puente, que bueno, esto es una opción así que no salió como se quería, ¿no? Y que está cubierto, pero que siempre hay pues scooters, queda un poco comprimido. Pero bueno, que para el que no es de Coruña, pues que sepa que hay 3 skateparks, ¿no? Por decirlo Hombre, sí, así. hay uno, es el que tú dices, pues justo debajo de un puente, pero es que es demasiado pequeño, creo. Si fuéramos como la gente que nos reunimos en Iris para patinar, allí Claro, no, no. no sería posible. Aparte de eso, que tampoco es del gusto de todos, ¿no? Pues puedes sacarle más, menos partido, ¿no? Si te apetece patinar un día de lluvia, imagínate. Pero bueno, que el skate es lo que tiene, ¿no? Depende. A mucha gente pues no le gusta o no le apetece. Claro, Entonces sí, sí, sí. yo lo entiendo perfectamente. Es una opción, la es. Ahora, no para todo el mundo, claro. Bueno, porque quede ahí sobre el papel, Sí, a sí, quien sí, les por guste. supuesto, pero que se sepa también. Y 3 indoors también, a lo tonto, aunque los indoors son por escuelas, pero Sí, para eventos o algunas jornadas que hacen o tal, pues hay 3 escuelas con sus indoors también, o sí, sea, hombre, que no tenemos queja de ningún tipo. Aquí eso viene a decir que en Coruña hay skate. sí, hay Sí. skate, hay skate, hay skate. Y nada, Marco, pues ya un poco para terminar, no sé si, aunque ahora me dices que estás un poco más tranquilo y tal, no sé si tienes así algún proyecto rollo skate en mente Bueno, o... pues mira, mi proyecto con el skate de aquí, y te diría de aquí en adelante, es seguir queriendo al skate, ¿no? Como amando practicarlo, amando coger el patín y bajar a la calle y lo que sea, ¿no? Lo que surja. Esa sensación de por qué empecé a patinar, ¿no? De no olvidarse, porque a veces con el tiempo, con las cosas, con la propia exigencia que uno se le pone a sí Sí, mismo, acaba como olvidándose un poco de la raíz, ¿no? De decir, ¿por qué coño empecé a patinar? ¿Por estar exigiéndome cada día un truco diferente o porque la sensación que tengo de estar encima del monopatín es lo que me hace estar vivo, ¿no? Pues eso es lo que, como proyecto, si te dijera, si tengo algún proyecto ahora mismo con el skate, es seguir enamorado de patinar todo el tiempo que pueda y hacerlo, pues, a gusto, a gusto y sano y físicamente posible. y cuando apetezca y ya está. Exacto. Y bueno,
si te refieres a proyectos de, pues, que se puedan ver próximamente. Claro, yo decía, a lo mejor, pues estoy haciendo un vídeo con 2 colegas o tengo pensado ir a este Sí, evento porque hace 1000 que no voy, aunque sea por ver a la peña, ¿sabes? Pero nunca fui, yo qué sé, a tal sí. evento. Pues tengo planeado ir a ese viaje. No, mi proyecto principal quizás es el que te acabo de comentar, porque es al que más prioridad le estoy dando con el monopatín, ¿sabes? Como de decir, ¿perdón? Ese, claro, es un proyecto ya de por vida, es una Sí, orientación. pero también te digo que es eso, como que si dejé de patinar así como a ese nivel de seguido, de todos los días presión a uno mismo para decir, ay, ¿por qué fallo esto? ¿Por qué fallo? Este rollo, ¿no? Que uno a veces se pone, Ya, ya, ya. también te aburre un poco, porque al final estás haciendo lo mismo todos los días. Entonces, pues sí que me lo he puesto como un propósito, ¿no? De decir, disfrutar cada día que patine, ¿sabes? Sin necesidad de... Para mí eso, pues quizás se convirtió en un proyecto porque la manera en la que igual enfoqué durante los últimos tiempos el patín hacia mí mismo, pues no era tan sano el proceso que Ya. estaba... Por eso te digo que para mí ahora mismo esa es mi principal idea con el patín. Pero si te tengo que comentar un proyecto, pues por ejemplo estoy grabando con Juan Reiriz, que está grabando el Lupita 2, Ok, vale. que el año pasado sacó un vídeo y Sí. este año sacará el segundo. Y nada, pues eso es lo que, así de primeras, donde se podrá ver algo de mi patín, quizás sea ahí, que esté así Perfecto. como en activo. Porque yo lo hablaba con Juan y dije, joder, cómo mola el proyecto, tal, también quería hacerle pues así como unas preguntillas porque es eso, el auténtico vídeo de colegas, pero bien hecho porque él tiene la cámara e intenta moveros, ¿no? Porque eso me consta que él un poco saca no el látigo, ¿no? Pero que pincha un poco para ir aquí, allá, buscar un poco los spots, porque vino un par de veces a Santiago también, me preguntaba. Sí, Entonces, bueno, esos, no sé, a mí son los que más me molan, los vídeos que representan una escena, unos colegas y más o menos bien hechos, ¿no? Porque ya son años de experiencia claro, patinando, grabando, claro. entonces va a salir algo ahí con gusto, así que Sí, me parece genial y desde aquí todo el apoyo a Juan, como siempre, que siga con la cámara. Y nada, el Lupita 1 estuvo guay, así, yo creo que reflejaba el año que tuvieron ellos así, con sus viajecillos, sus trucos y tal. Y nada, bueno, a mí me molan mucho esos proyectos, mola, así claro que que mola. Joder. Es al final lo que mola, ver cómo va haciendo la gente entre colegas para adelante y bueno, ver y luego dime. algún día se verá el moleque que tenemos ahí en la recámara, Tú tienes una parte también ahí, ¿no? se verá la evolución de cómo ibas creciendo hasta ese va a ser épico. Ahí hay Pero bueno, muchos vídeos. sí, muchas historias ahí. Así es. Bueno, pues genial, Marco, muchas gracias, porque al final, bueno, pues por una cosa, por otra, lo queríamos cuadrar, siempre se tarda un poquito, pero bueno, No, gracias a bien. ti, Javi, por contar conmigo y por contar aquí pues las pequeñas historias que pueda daros a la gente que Eso quiera es escucharlas. súper interesante. Y nada, eso, me alegro un montón a seguir así y nada, también estaremos pendientes de ese vídeo que comentas. Muchas gracias, Javi. Venga, un fuerte abrazo, Marco. Un Nos saludo a vemos. todos. Chao. Chao, chao.